Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre cómo se transmite el VIH. No es un secreto que el tema número uno de este canal es el tema del VIH y que sin importar cuántas veces diga las cosas, la gente sigue teniendo dudas con respecto a cómo es que se transmite este virus. Por lo que el día de hoy abordaremos de una manera precisa, concisa y maciza cuáles son las formas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana y cuáles no. Para que un virus se pueda transmitir necesita diferentes factores importantes, los cuales incluyen una secreción o tejido con carga viral, un órgano receptor susceptible a la infección, un microambiente ideal para la transmisión y condiciones específicas que permitan que el virus sobreviva en el nuevo hospedero. Por lo que, basado en estos preceptos clave, desglosaremos este video para que entiendan cuáles son las formas en las que sí se puede transmitir la infección y cuáles son las formas en las que no se puede transmitir esta infección del VIH. Y puedan ir ustedes a desmentir tanta desinformación que existe en internet. Entonces, comencemos hablando sobre las secreciones o tejidos que tienen la capacidad de tener carga viral suficiente como para poder transmitir la infección. En orden de potencial de transmisión, tenemos a la sangre, el semen, el líquido preseminal, el flujo vaginal, la leche materna y la secreción anal. Estas secreciones deben tener una cantidad específica de virus para poder tener la potencialidad de transmitir el virus a una mucosa. A eso se le conoce como la carga viral. Se estima que se requieren por lo menos 200 copias por mililitro en sangre para que las demás secreciones que tienen menor carga viral tengan la capacidad para transmitir la infección. Sin embargo, todo valor por debajo de esta cantidad en sangre no permite que las relaciones sexuales se vuelvan un medio de transmisión efectivo para el VIH. Pero el tema de las transfusiones sanguíneas y el uso de agujas compartidas, en donde entra una aguja de metal a una vena o arteria de mediano calibre y entra en contacto con otra vena o arteria de mediano calibre de otra persona, sí puede seguir siendo un medio de transmisión viable, aunque la persona sea indetectable en sus pruebas de carga viral. Como punto número 2, la secreción o tejido con carga viral necesita llegar a una mucosa susceptible al virus. Las mucosas son órganos productores de moco altamente vascularizadas y, a diferencia de otros órganos como la piel, la cual tiene una defensa que es un epitelio plano estratificado, la única protección que tienen las mucosas es el mismo moco que producen y las células defensoras de nuestro cuerpo. En orden de susceptibilidad, las mucosas más vulnerables a adquirir VIH son la mucosa anal, la mucosa vaginal, la mucosa uretral y la mucosa que se encuentra por dentro del prepucio. Pero hay algo importante. Estas mucosas, a pesar de que tengan contacto con una secreción con el virus, no significa que vayan a adquirir automáticamente la infección. Para eso se necesitan dos cosas: que la mucosa sea susceptible a la infección y que el virus tenga un correcto microambiente para poder atravesar las defensas de la mucosa y llegar a las respectivas células blanco que tiene el virus de inmunodeficiencia humana, las cuales son las células plasmáticas, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Y entonces, ¿qué se necesita para que una mucosa sea susceptible? Necesita tener algún factor que disminuya los medios físicos de protección de la mucosa o que aumente la cantidad de células susceptibles a adquirir VIH en la zona. Un ejemplo clarísimo es la falta de lubricación. Al no haber lubricación, se erosiona la mucosa generando microlesiones, las cuales son susceptibles para adquirir justamente el virus del VIH. Por lo que la falta de excitación y lubricación de la zona es un factor de riesgo para adquirir VIH. Ya me mojé, güey. Tanto en regiones vaginales como anales. El uso de dedos, las duchas íntimas, los juguetes, todos estos sin lubricación, son factores que pueden dañar y generar microlesiones en la mucosa y aumentar la susceptibilidad a poder adquirir el virus de inmunodeficiencia humana. Algo muy escuchado es que otras infecciones de transmisión sexual también pueden generar que aumente las posibilidades de adquirir el virus de inmunodeficiencia humana.
sobre todo las infecciones ulcerativas, como es la sífilis primaria, como es Haemophilus ducreyi, como es el linfogranuloma venéreo o el herpes simplex tipo 2 en la región genital. Y decíamos hace un momento, otro factor que puede generar susceptibilidad de la mucosa es el aumento de las células defensoras en una zona de la mucosa. También las infecciones de transmisión sexual, sobre todo aquellas que se les dice autolimitadas, o sea, se tratan pero no se curan, como son el virus de papiloma humano, el herpes simplex tipo 2 y el molusco contagioso, o simple y sencillamente inflamaciones locales por glándulas obstruidas como pudiera ser la bartolinitis o la simple enfermedad hemorroidal por el síndrome de colon irritable. Todos estos son factores que favorecen a que la mucosa sea más susceptible a la adquisición del VIH, siempre y cuando haya una secreción o tejido que tenga una carga viral suficiente como para poder transmitir la infección. Como punto número 3, es importante hablar sobre el microambiente. Si tenemos una secreción con carga viral que entra en contacto con una mucosa susceptible, necesita un microambiente específico para poder tener la capacidad de atravesar la mucosa y llegar a las células específicas de nuestro cuerpo. Este microambiente consta de tener que ser un lugar húmedo con cierta viscosidad específica, una temperatura determinada, cercana entre los 36 y 37 grados centígrados, y en el caso de la cavidad anal y vaginal, debe tener una profundidad específica para poder lograr la transmisión. De hecho, ambas cavidades tienen un área muy susceptible a la adquisición del virus de inmunodeficiencia humana, la cual es una zona de transición entre el epitelio plano estratificado de la piel y el epitelio columnar que se encuentra en las regiones de la mucosa. Ahí los medios de protección son mínimos, por lo tanto es un área muy susceptible a poder adquirir este virus específicamente. Es por ello que le digo a mis pacientes, si no metiste o no te la metieron, no hay riesgo de VIH. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Los roces externos, por ejemplo, no cumplen con la suficiente profundidad ni temperatura como para poder desarrollar una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. La boca, su zona transicional, se encuentra muy afuera y a una temperatura muy ambiente como para poder desarrollar también la infección. Y me tomo un momento para recordarte que si tienes alguna duda o necesitas alguna asesoría médica particular, puedes mandarme en WhatsApp al 558-588-3800. Mándame un WhatsApp y buscaremos la forma de apoyarte. Una vez que la persona ya tuvo contacto con una secreción con carga viral, una mucosa susceptible y tuvo un microambiente propicio para la transmisión, todavía queda pendiente un factor biológico y genético importante que protege a las personas de adquirir el virus. Para que el virus logre penetrar en los linfocitos TCD4, que son las células en las cuales se va a replicar y va a permitir su diseminación por el cuerpo, necesito otros dos pequeños receptores, los cuales van a permitir que el virus reconozca el linfocito CD4 y se pueda meter dentro de él, las cuales son las proteínas de superficie CCR5 y la proteína de superficie CXCR4, las cuales existen muchas personas que no cuentan con estas proteínas, y sin ellas el virus no es capaz de meterse dentro de los linfocitos y por lo tanto desarrollar la enfermedad, que son aquellas que han estado expuestas al virus y que desarrollan incluso anticuerpos contra el virus, pero nunca desarrollan la infección. Literalmente gente inmune al VIH. Señor, qué suerte tienen algunos. Ahora, ya que conocemos estos preceptos clave que nos dicen si una persona puede adquirir el VIH o no, veamos algunos ejemplos clásicos de desinformación a nivel mundial sobre la transmisión de este virus. Por ejemplo, si la boca tiene la capacidad de transmitir este virus chupando cualquier cosa. La saliva, aunque sí tiene una pequeña carga viral, no tiene una carga viral lo suficientemente elevada como para poder transmitir la infección. A su vez, no cumple con el microambiente necesario, el cual es la temperatura, para poder transmitirlo. Y que yo sepa, es muy difícil que la lengua llegue a la profundidad necesaria como para poder llegar a una zona vulnerable.
Me puedo equivocar, no lo sé, no me ha tocado. Incluso si la boca sangrara por un golpe, por enfermedad periodontal o por lo que ustedes quieran, la sangre al estar en contacto con la temperatura ambiente y tener contacto también con las proteínas salivales, perdería automáticamente su microambiente capaz de transmitir la infección. Hablando de la zona íntima en contacto con la boca, existe un precepto, incluso dicho por la misma CDC, que es la Organización Máxima de Infecciones a nivel mundial, que existe un mínimo riesgo de región genital a boca, por un caso de una mujer cisgénero, la cual estaba casada con un hombre VIH positivo y ella en 1988 era negativa. Sin embargo, ella presentó seroconversión en 1995. En ese momento, según ella, lo único que había cambiado es que había vivido una enfermedad periodontal en su boca y que se aventaba, según ella, unos besos muy profundos y se cepillaba la boca antes de vivir experiencias con su pareja. Ahora resulta que solo se besaban. Que cuando está cachonda se abre de pata. La explicación tiene que ver que antes de 1996 no teníamos terapias antirretrovirales triples. Por lo tanto, la supresión del virus por 1 o 2 antirretrovirales habitualmente se lograba durante 1 o 2 años y luego disminuía y luego volvía a subir y luego volvía a bajar. ¿Qué era lo que posiblemente estaba pasando en esta pareja? Sí tenían experiencias coitales, pero no había pasado nada antes, porque la persona estaba indetectable y no podía transmitir la infección. Luego lo único que cambió es que ella tenía su enfermedad periodontal, pero también muy posiblemente había subido la carga viral de su esposo. Y es muy probable que haya tenido transmisión justamente por ello. También recordando que existen muchísimas mujeres que están con hombres VIH positivos que incluso no está en tratamiento el hombre y no adquieren el virus. ¿Por qué? Porque la vía vaginal tiene la protección de su secreción, del moco que produce. Por lo que lo más probable es que sí tenían relaciones sexuales, pero en algún momento dado no lubricó de manera correcta o hubo una lesión por alguna razón y automáticamente desarrolló susceptibilidad para poder adquirir el VIH. Explicaciones hay. Aún así, una lesión que disminuya la integridad de la mucosa y aumente la cantidad de células defensoras del cuerpo en esa zona específica, sí se sigue considerando un factor de riesgo para poder adquirir el VIH, como pudiera ser un herpes simplex tipo 2 en la boca. Al entrar en contacto con una secreción con suficiente carga viral y crear un microambiente específico, el cual sería cerrada la boca completamente mientras está chupando, sin abrir la boca, podemos considerarlo que se cumple el microambiente, que se cumple la secreción, que se cumple la mucosa susceptible y si la persona tiene sus proteínas SR5 y CXR4, puede existir la posibilidad de transmisión del virus. Por eso tenemos un 0.04% de posibilidades de adquisición por la vía oral. Ahora, heridas en la piel que les caiga sangre o saliva. Aunque la sangre sí es un tejido con muy alta carga viral, realmente la piel no tiene mucosa, por lo que no puede adquirir el virus. A su vez, la sangre al entrar en contacto con el aire pierde su microambiente, por lo tanto no puede transmitirse. Y entonces, si el hecho de que me caiga sangre en una herida no es un factor de riesgo, ¿por qué el compartir agujas con otras personas sí es un factor de riesgo? La sangre extraída de una vena o arteria de mediano o gran calibre es un tejido con alta carga viral y al mantenerse en una aguja de metal puede mantener su microambiente viable para poder transmitir la infección, ya que no entra en contacto directamente con el aire y la aguja mantiene su temperatura. Y al entrar en contacto con otra vena o arteria de mediano calibre, de otra persona, claro, la sangre permanece viva, el microambiente se mantiene, la secreción se mantiene y por lo tanto la persona puede transmitir la infección de esa manera. Es igual en las donaciones de sangre o las transfusiones sanguíneas. Picarte la piel por accidente porque inyectaste a alguien ya no se considera un factor de riesgo hoy en día. Por último, les dejo esta tabla del 2018, la cual nos habla de cuál es el porcentaje de posibilidad de adquirir el VIH en diferentes medios, la cual, si se dan cuenta, casi todos los valores son excesivamente bajos por situaciones que tengan que ver con relaciones sexuales.
y hoy por hoy siguen disminuyendo o desapareciendo por completo estos factores de riesgo, dado que le vamos dando más lógica a las posibilidades de transmisión y ya no solamente hacemos asociaciones vacías basadas en lo que se nos iba diciendo de otros pacientes. Todo esto con el fin de ir eliminando el estigma de que las únicas formas de transmitir la infección tienen que ver con la penetración, el uso de agujas compartidas o la leche materna en recién nacidos cuyas defensas están en el piso. Por lo tanto, no tienen la forma de protegerse contra este virus y por lo tanto es más fácil la transmisión a ellos. Pero sí es importante concientizar de que sí hay formas en las cuales podemos transmitir más fácilmente el VIH, las cuales son las lesiones y las coinfecciones con otras infecciones de transmisión sexual, las cuales pueden aumentar de 10 a 30 veces las posibilidades que vemos en esta tabla de poder transmitir la infección del VIH. Y para concluir este tema hay que recordar también que cada caso es individualizado, cada caso es diferente, cada persona sus factores son diferentes, por lo tanto no podemos agrupar a que todas las personas tienen el mismo tipo de riesgo y que no todas las personas tienen el mismo tipo de problema en estos momentos de hablar sobre transmisiones sexuales. Y tal vez lo único que necesitan es hablar sobre la profilaxis preexposición, posexposición o el uso correcto de métodos de barrera para prevenir este tipo de situaciones. ¿Y tú, ya sabías todo esto sobre la transmisión del VIH? Cuéntame en comentarios si conoces algún otro factor que pueda propiciar el VIH o algún otro mito o realidad sobre este virus. Recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar tu campanita, seguirme en todas mis redes sociales y también te recuerdo que tenemos las asesorías médicas particulares en Amesex. Manda tu WhatsApp al 558-588-3800 y recuerda que todos los jueves tenemos un video grabado solamente aquí en tu canal de Mediblog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego, bye.